La voz de Javier Treviño. Es un gusto recibir a Javier Treviño para hablar de un tema del que él conoce como muy pocas personas y que es un tema realmente muy complejo y difícil. ¿Cómo afecta a la imagen de México este asunto de la influenza? Sobran las notas, Javier, las hemos dado, varias de ellas. Esta última en las breves de las 2:30 de la tripulación de Air France. La manera como las Chivas del Guadalajara fueron tratadas allá en Chile, después de lo de la influenza. En fin, varias notas que hemos dado de la respuesta de la gente a todo lo que huela a mexicano en el mundo y más allá, el debate tan interesante. ¿Qué va a pasar si esta influenza, que por cierto en este momento la OMS ya dice, ya no es porcina, ya es una influenza humana porque se transmite de ser humano a ser humano, y esta es una nota que estamos dando en este momento? ¿Qué pasa si esa influenza pasa a llamarse influenza mexicana, como se llamara la influenza española, aquella que hace casi un siglo cobrara tantas vidas? Es un debate muy complicado, Javier. Sin duda. Buenas tardes, León. Yo creo que es algo muy delicado y por supuesto la consecuencia más grave de la epidemia de influenza pues es la pérdida de vidas humanas. Es el reto de salud pública, pues es lo esencial. Pero sin embargo, yo creo que la situación también trae aparejada una serie de daños colaterales, como lo has mencionado, y pueden tener un impacto pues grave, ¿no? Entre otros, en primer lugar está el daño a la deteriorada imagen internacional de nuestro país, con un posible efecto en la economía que puede ser realmente muy grave. Y en segundo lugar está un impacto potencial en la relación con la nueva administración estadounidense del presidente Obama, que también puede ser grave. Pero vamos a ver rápidamente el efecto de la emergencia por la influenza en cada una de estas esferas, si te parece bien, León. Por razones históricas, yo creo que las grandes epidemias de influenza se relacionan con el lugar en donde surgen inicialmente. Claro. ¿No? Y en este caso, a pesar de que todavía existan dudas acerca del origen de algunos casos registrados en Estados Unidos o Canadá, pues a nivel internacional ya se afianzó la idea de que este brote se originó en México. Oye, pero entonces los chinos son unos genios porque el SARS fue allá en China y se sigue llamando SARS. Así es. Bueno, pues ese es uno de los temas, de los grandes retos que tenemos frente a nosotros para poder lograr claro, que no se asocie a México. Y porque aunque se le está llamando influencia porcina, pues el caso va a quedar, yo diría, indeleblemente asociado con México, y eso va a tener graves consecuencias económicas porque puede impactar negativamente los flujos de turismo internacional hacia nuestro país y también en el atractivo que estábamos ya recuperando como destino para la inversión manufacturera ante el encarecimiento justamente de la mano de obra en China y de los costos de transporte, ¿no? Uh-huh. Y la historia indica además un tema interesante, León, que los brotes de influenza se dan en etapas, con una primera manifestación pues relativamente leve, seguida meses después por nuevas oleadas mucho más virulentas. Y si la historia se repitiera, pues eso significaría que deberíamos anticipar a lo mejor brotes aún más graves, quizás hacia finales del verano, principios del otoño, es lo que han estado viendo algunos de los expertos que han estado escribiendo en los últimos días en publicaciones importantes, y eso no solamente pondría en riesgo la llegada de turistas extranjeros a las vacaciones veraniegas, sino también durante la temporada turística de invierno, que pues es la más importante en términos de ingreso de divisas por el tipo de visitantes que vienen a México en esa época. Entonces hay que recordar que los ingresos por turismo extranjero pues son la tercera fuente de divisas de nuestro país, y que las otras dos también han estado registrando una tendencia a la baja, ¿no? Claro. Porque la crisis en Estados Unidos pues ha tenido un impacto directo en la disminución de las remesas que envían los trabajadores mexicanos a sus familias, y la desaceleración económica global pues ha contribuido a una caída pronunciada en los precios del petróleo en comparación con los niveles récord que se registraban apenas hace un año, y entonces nuestra segunda fuente de ingresos también se ha visto duramente afectada. Así que si el gobierno mexicano estaba valorando la necesidad de poner en práctica una campaña de imagen internacional para contrarrestar el impacto negativo que ha tenido la violencia asociada al combate a la delincuencia organizada, bueno, pues ahora también tendrá que considerar la forma de combatir la idea de que México es un destino poco sano para el turismo y la instalación de nuevas operaciones manufactureras. Es decir, tenemos que crear una cultura de la higiene y sobre todo tenemos que comunicarla mucho mejor
internacionalmente. A ver, hablando de comunicación, Javier, tú eres un experto en el tema. Estos últimos programas que hemos hecho desde que brotó la influenza, literalmente, hemos hablado mucho de la oportunidad que representa para el gobierno mexicano esta crisis, en el sentido de que, por ejemplo, con el Estado fallido famoso, ¿no? Sí. ¿Qué mejor muestra de que México no es un Estado fallido que un manejo correcto de esta situación? La verdad es que la opinión, creo yo, está dividida, incluso entre nuestros radioescuchas a veces está dividida sobre si ha respondido bien o no el gobierno mexicano. Yo en lo personal soy de la opinión que ha respondido bastante bien, sobre todo para eso existen los precedentes. Así es. Los chinos, por ejemplo, ya lo decía yo antes del corte, tardaron 5 meses los chinos, hace apenas 7 años o 6 años, en dar a conocer el brote de SARS. 5 meses, México tardó 15 días, es decir, los precedentes importan y existen. Aún así, la lectura está siendo muy complicada. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano con la prensa? Por ejemplo, hablábamos de que acá están las grandes cadenas, transmitiendo en vivo la CNN, por ejemplo, acá. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para tratar de aprovechar, si se le puede ver así, esta crisis? No, sin duda, coincido contigo, León. El gobierno de México lo ha hecho muy bien. Hasta ahora el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, los gobiernos en los estados, yo te estoy hablando desde Monterrey, acá se han tomado también las medidas necesarias para prevenir que pueda aumentar la crisis y que este brote pueda crecer. Pero yo creo que un tema fundamental, además de estas conferencias de prensa y briefings que se están dando diariamente por el secretario de Salud y el secretario del Trabajo y algunos otros de los responsables, yo creo que se tiene que llevar a cabo un acercamiento realmente y un acceso y una transparencia en la información, pero al minuto con los medios nacionales y con los medios internacionales, y sobre todo lo que tenemos que empezar a pensar es en el momento en que se logre ya contener o al menos pasar a otro nivel de una alerta grave solamente al de alerta en cuanto a la epidemia. En ese momento tenemos que empezar a pensar cómo debemos comunicar los éxitos que estamos llevando a cabo en las diferentes regiones del país para poder aliviar esta crisis, ¿no? Yo creo que es fundamental darles el acceso a los medios, darles toda la información necesaria y sobre todo pensar en los siguientes meses. Yo creo que este es un tema de largo plazo. Nos van a tomar no solamente semanas, sino meses, el que podamos ir recuperando un elemento fundamental que se llama confianza, tanto en el caso de la relación con nuestros vecinos, como en el caso de relaciones con otras regiones del mundo, y va a ser fundamental la tarea que hagamos con los medios de comunicación. Indudablemente que sí. Por lo pronto la CNN ayer decía México paralizado en sus pantallas, hoy dice México está luchando unido, eso es lo que dice CNN. México fights back, es decir, México trata de luchar en contra de la influenza, eso ya es ganancia. A ver qué pasa también con el fútbol, en donde ya se rumora que los equipos sudamericanos no quieren venir a jugar para acá, como ocurrió, por cierto, también en China, en donde se suspendió el Mundial femenil de fútbol en el 2003. En fin, un tema muy complejo. Gracias, Javier. Gracias, León. Buenas tardes. Javier Treviño.